La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El último de los grandes saqueos de Roma tuvo lugar entre el 6 y el 4 de mayo de 1527. Ha pasado a la historia como el saco de Roma y en aquel momento supuso un evento de la máxima importancia. Los responsables fueron las tropas imperiales de Carlos V y no solo representó la caída simbólica de la ciudad eterna, sino que tuvo profundas consecuencias políticas, religiosas y culturales que resonaron durante años. Pero para entender cómo el ejército del rey católico pudo saquear el mismo corazón de la cristiandad, hay que comprender antes aquel momento histórico. En la década de 1520, Europa estaba inmersa en las guerras de Italia, una serie de conflictos entre españoles y franceses por el control de la península itálica. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, buscaba consolidar su dominio frente a Francia y sus aliados. El Papa Clemente VII, de la familia Medici, auspició la Liga de Cognac en el año 1526, en la que se aliaba con Francia, Venecia, Florencia y Milán para contrarrestar el poder imperial. Esta alianza provocó la ira de Carlos V, quien, aunque no ordenó directamente el asalto, permitió que sus tropas, mal pagadas y descontentas, actuaran a su antojo. Las fuerzas imperiales, unos 20.000 efectivos, españoles, alemanes, muchos de ellos luteranos e italianos, capitaneados por el condestable Carlos de Borbón, marcharon hacia Roma tras varios meses de campaña en el norte de Italia. Agotados y sin cobrar su salario, veían en la rica ciudad papal una inmejorable oportunidad de botín. El 6 de mayo irrumpieron en Roma tras un breve asedio. La muerte del condestable de Borbón en el asalto inicial dejó a las tropas sin liderazgo, lo que desató un caos aún mayor. Los soldados saquearon la ciudad a su antojo durante días. Tomaron al asalto palacios, iglesias, conventos y monasterios. Obras de arte de valor incalculable fueron destruidas o robadas, mientras miles de romanos padecían la ira de la soldadesca en carne propia. Clemente VII, para salvar su vida, se refugió en el castillo de Sant'Angelo, pero no pudo evitar ni la humillación de Roma ni su caída. El saco no fue solo una cuestión de pillaje, sino un ataque cargado de simbolismo. Para los soldados luteranos, Roma representaba la corrupción de la Iglesia católica, por lo que su furia se dirigió contra los símbolos religiosos. La ciudad quedó severamente afectada y muchos artistas e intelectuales huyeron de allí. Carlos V, muy disgustado por el comportamiento de su ejército, se terminó saliendo con la suya, obligando al Papa Clemente a capitular a cambio de liberarle de su cautiverio. La humillación del papado fortaleció a los reformistas protestantes y alimentó el cisma de Inglaterra, ya que Clemente VII algo después trató de congraciarse con el emperador negando la nulidad matrimonial a Enrique VIII, que quería separarse de su tía Catalina de Aragón. Tras el saco de Roma, la autoridad papal quedó en entredicho y tardó mucho en recuperar su prestigio. La consecuencia más directa de este acontecimiento fue la decisión de convocar un concilio en Trento para rematar la reforma del catolicismo. El Papa se negaba a ello, por temor a un retorno al conciliarismo del siglo anterior, pero no le quedó más remedio que ceder tras comprobar que no podía provocar al emperador sin atenerse a las consecuencias. Pues bien, para hablar de este episodio que tanta relevancia ha tenido en la historia de Europa, nos acompaña hoy en la contrahistoria Yello Balbás, historiador y autor de Los Cuatro Pilares, una novela histórica en clave de thriller ambientada en el saco de Roma. Tengo a Yello Balbás, a quien tengo en Santander hoy. Yo estoy en Madrid ya de vuelta, he pasado toda la semana o casi toda la semana fuera. Primero estuve en Murcia y luego me tuve que ir a Toledo. Bueno, han sido dos viajes magníficos, pero ya sabéis, cuando te pillan estos viajes durante la semana es casi como si te lo hubieran robado. La idea era que pensaba volver de Toledo ayer, algo antes, y estaba Yello en Madrid. Y quería hablar del saco de Roma con Yello aquí en el mismo estudio. Pero no ha podido ser porque él se tuvo que volver a Santander, así que le dije, bueno, no podemos dejar de hacer este programa y menos aún cuando tenemos tu libro, el de del que hablamos el otro día en vídeo, este directo que nos hicimos en Twitch, Yello, libro de los cuatro pilares, correcto. Bueno, la cuestión es que Yello ha escrito una novela, para los que no vieseis ese vídeo en YouTube, lo subí a Twitch, también a YouTube,
que es una novela de las suyas, magnífica como todo lo que escribe Yello, pero está ambientada en el Saco de Roma, el Saco de Roma del año 1527, que ya os he presentado en la introducción del programa de hoy. Es un episodio histórico bien conocido, al menos conocidísimo por todos los aficionados a la historia, el que más y el que menos, aunque solo sea lo ha oído hablar alguna vez del Saco de Roma, que tiene algo de extraño, porque cuando lo piensas dices, ¿cómo que el rey católico Carlos V terminó? Rey católico en tanto que era nieto de los reyes católicos y heredaba el título, terminó saqueando Roma en plena reforma protestante. Sí, el rey católico Carlos V terminó saqueando Roma en plena reforma protestante. Estaba dando la reforma sus primeros pasos, 1527, ya sabéis, las 95 tesis se colgaron solo 10 años antes, en 1517. Pero esa reforma todavía no había dado pie a las grandes guerras religiosas que vendrían algo más tarde. Así que el Saco de Roma no entra dentro de las guerras religiosas, como hay gente que piensa, sino dentro de las guerras de Italia. Bien, Yello, para hacer esta novela se tuvo que documentar muy a fondo. Esta novela nos lo contaba el otro día en aquel vídeo que hicimos juntos, pues le dio mucho trabajo de documentación porque su época histórica es la tardoantigüedad o la alta edad media. Él es un experto absoluto en el periodo visigodo y claro, aquí se fue 1000 años más adelante. Esto le obligó a ponerse muy a fondo con la época, con los personajes, y ello es muy preciso a la hora de escribir. Le gusta conocer, no se queda solo con lo que aparece en las crónicas o con los acontecimientos políticos, sino que va a detalles como la vestimenta, como el tipo de comida que comían nuestros antepasados, las relaciones sociales, en fin, todos esos elementos no necesarios, imprescindibles para hacer una novela y que la novela tenga sentido y no sea un auténtico disparate. Bien, pues tengo a Yello al otro lado. Los que estáis escuchando el programa a través de YouTube, pues ya le vais a poder ver porque se ha conectado su webcam y su super micrófono, es decir, se le va a escuchar bastante bien, que yo ya he hecho las pruebas. Muy buenas, Yello, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, la pena que no nos pudimos ver ayer por la cosa esta, de que volvía yo de Toledo tan tarde, mereció la pena. Me llevaron hasta los toros, Yello, que no soy yo aficionado, pero fui con un grupo y me llevaron a ver a Morante de la Puebla. No sé si tú lo has visto alguna vez, yo era la primera vez. No soy muy aficionado a la tauromaquia. Ya lo vi que en Twitter generó polémica, pero bueno, a mí me gusta bastante los recortes y de hecho en la novela he incluido algunas anécdotas taurinas en la Sevilla del siglo XVI. Bueno, entonces la tauromaquia en el siglo XVI era muy distinta a la actual. Se hacían los toros y cañas famosos, no, es decir, Morante de la Puebla en el siglo XVI hubiera tenido que transformarse porque no se hacía exactamente igual. Existía ya la tauromaquia, pero no era la tauromaquia nuestra. La tauromaquia nuestra viene del siglo XIX, se refina a lo largo del siglo XX y el espectáculo que se ve hoy en las plazas de toros es relativamente reciente. Pero bueno, no vamos a hablar de tauromaquia porque ninguno de los dos somos taurinos. Yo ayer, pues fui a esta corrida, muy agradecido a quien me invitó, que no fue otra persona que Cinta Crae, que ya pasó por aquí por la contrahistoria, aquella que hice allá por el mes de abril sobre la porcelana china. Cinta tiene una relación muy especial con Toledo y nos invitó, a mí, a un grupo, gente magnífica por lo demás, y quiso que tuviéramos una experiencia toledana al máximo. Estuvimos en el Corpus Christi por la mañana y luego en el desfile. El Corpus Christi, que es toda una sensación en Toledo, y por la tarde nos llevó a los toros a ver, a este hombre, a Morante de la Puebla, y a un torero peruano que yo desconocía llamado Roca Rey. Los que sepan de esto, entiendo que, me tendrán un poquito de envidia por haber visto a estos dos toreros, aunque yo reconozco que no supe valorarlo. Vamos a hablar del Saco de Roma. El Saco de Roma, ya os lo he presentado, 1527, da pie a una novela magnífica, ha dado pie a todo tipo de obras de arte, porque esto del Saco de Roma hoy lo conocemos, pero en su momento Yello fue algo importantísimo, tuvo un impacto en la cultura de la época que creo que eso sí que no somos plenamente conscientes de lo importante que fue a mediados, la primera mitad del siglo XVI. Exactamente, fue un auténtico mazazo en su época. En este momento imperaba dentro de toda Europa un ambiente milenarista, porque infinidad de teólogos y pensadores habían augurado el fin o la caída de Roma a partir de una serie de profecías que aparecen en el Apocalipsis de San Juan sobre la caída de la ramera de Babilonia, cuyas 7 cabezas son 7 colinas, ¿no? Entonces,
Esto generó un estado de bastante ansiedad. Un especialista como André Chastel, en una monografía dedicada precisamente a esto, a las repercusiones ideológicas, simbólicas y culturales del saco, afirma que en ese momento estaban en circulación por Europa hasta 130 opúsculos que vaticinaban la caída de Roma, ¿no? Y ese mismo año había habido una serie de vaticinios funestos, como un rayo que cayó en el Vaticano y demás. El saco de Roma, asimismo, dentro de los humanistas, se interpretó como un nuevo saqueo como el saqueo de Alarico en el año 410, de este rey visigodo que saqueó Roma, y de alguna manera se interpretó como un cambio de ciclo, como una nueva caída del Imperio Romano, ¿no? Entonces, todo ello generó, en un momento además que estaba iniciándose la Reforma Protestante, una creciente ola de ansiedad en toda Europa y un problema de primera magnitud. Como tú has señalado, la ironía era que, tal y como señalaba Lutero en una de sus cartas, que un emperador que le perseguía a Lutero lo hacía en nombre de un papa al que mantenía preso. En ese momento estaba Clemente VII recluido en San Angelo. Y por esto, y por el enorme capital simbólico que tenía Roma como sede de la cristiandad e Italia como núcleo del Renacimiento, del humanismo, pues tuvo esa enorme repercusión simbólica y que puso patas arriba a toda Europa. Vamos con los saqueos de Roma. Vamos con los saqueos porque no hubo solo uno o dos. Has hablado del saqueo de Alarico en el año 410, que seguramente, junto a este del año 1527, el más famoso de la historia, pero a lo largo de la dilatadísima historia de la ciudad eterna, hubo un total de 8 saqueos. Este del año 1527 fue el último. Podríamos repasarlos. El primero fue el de los galos, que tendríamos que irnos al siglo IV a.C. Luego ya sería el del año 410. Luego fue saqueada por los vándalos. Luego, posteriormente, fue saqueada por, creo que los ostrogodos y otra tribu germánica que no recuerdo el nombre. Eso ya tendríamos que irnos a los siglos V y VI. Luego sería, o por lo menos lo intentarían, los sarracenos. Tendríamos que irnos al siglo IX, si mal no recuerdo. En el siglo XI, los normandos de Roberto Guiscardo intentan también, no sé si lo consiguen al final saquearla, aunque la Roma del siglo XI era una ciudad ya muy pequeñita. Y por último, este saqueo del año, este saco, ya sabéis que lo de saco lo utilizamos en español porque lo tomamos del italiano. Saqueo en italiano es saco con 2 Cs, aunque nosotros lo ponemos solo con uno. Si miramos la versión en inglés vemos que lo llaman sack of Rome, es decir, que también lo han tomado del italiano. Sack of Rome no sería más que el bolsillo, ¿no?, de Roma. En nuestro caso utilizamos lo de saco pues un poco en homenaje a cómo lo conocen en Italia. Este último, el de 1527, se encuentra una Roma que se está reconstruyendo. La Roma posterior a Julio II, que ha empezado a construir la Basílica del Vaticano, todavía les falta mucho para terminarla. Una ciudad que tras el fin del cisma de Occidente, es decir, el famoso papado de Aviñón, intenta volver a ser la cabeza operativa de la cristiandad, con unos papas además muy asertivos, muy conscientes de su papel, en un momento de la historia en el que este mismo papado entiende que Italia es una cuestión de los papas y que hay que sacar de allí a otras potencias europeas, como puede ser Francia, como puede ser España, y Roma está protagonizando en aquellos momentos uno de sus momentos estelares en la historia. No está como en tiempos de Gregorio VII a mediados o a finales del siglo XI, cuando llegan los normandos, o ese intento de saqueo de mediados del siglo IX exactamente, cuando llegan los sarracenos y no consiguen traspasar la muralla aureliana. Esta Roma es una Roma refortalecida y una Roma en principio no fácil de saquear. Sí y no. Sí que es cierto que a partir de finales del siglo XV Roma empieza a tener una revitalización bastante importante. De hecho, es una ciudad bastante peculiar porque, digamos, el espacio urbano estaba delimitado por la muralla aureliana. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una ciudad que en época de Trajano pudo llegar a tener 1 millón de habitantes y en este momento, según un censo, nos habla de 55.000. Eso significa que esta contracción demográfica se tradujo en que solo una pequeña parte de este recinto amurallado
en realidad estaba habitado, lo llamaban el habitato, frente al dishabitato, y se concentraba en lo que había sido antes el campo de Marte. Recordemos que es una zona al norte del Pomerium, el primitivo recinto que fundaría Rómulo y Remo y que empezó a construirse allí en época de Augusto, ¿no? Entonces, bueno, eso es donde está el Panteón y la Plaza Navona, sí, para que nos hagamos una idea y los que conozcáis Roma os podáis situar bien. Bueno, se conserva bastante bien el Arapakis de Augusto, es una zona, en una curva. Y luego en la orilla occidental del Tíber estaba el Borgo Vaticano, que estaba delimitado por la muralla leonina, que era una muralla que construyó en el siglo IX el Papa León IV, precisamente por el saco sarraceno, que lo describe José Sotochica en una de sus novelas. Y luego estaba el Trastevere, con una línea defensiva en torno al Janículo, ¿no? Y esto es un poco en la situación bastante peculiar. El foro romano en esta época se llamaba Campo Baccio porque había vacas, por ejemplo, ¿no? Y realmente las pinturas de la época muestran un espacio bastante romántico, ¿no? Porque estaba cuajado de ruinas y había monasterios, había villas con vides y demás. Esto es un espacio bastante curioso. Por otro lado, es cierto que los papas, a partir del mecenazgo papal, se empieza una importante labor de reconstrucción urbana, a imitación, pues bueno, es el núcleo de un nuevo ola renacentista. Lo que ocurre es que ya en la década de 1520, empieza a haber una fuerte crisis económica, una reducción de los ingresos y de ahí se genera precisamente la necesidad de las indulgencias tan denostadas por Lutero y luego en 1522 hay una epidemia de peste bubónica que hizo que no solamente muriera una cantidad enorme de personas, sino que se generase un éxodo, ¿no? De suerte que en una década la ciudad pasó de 85.000 habitantes a 55.000. Y esta debilidad yo creo que explica también en parte pues el saco de Roma. No estaba en el mejor momento la ciudad y estaba pasando una crisis momentánea que yo creo que se recupera ya en la década de 1540, ¿no? El saco de Roma hay que encuadrarlo dentro de las guerras de Italia, que son una serie de conflictos en los que España, por conflictos heredados de la corona de Aragón, se disputa con Francia la hegemonía sobre Italia, concretamente el reino de Nápoles y el milanesado, el ducado de Milán. Y en este momento, pues Carlos V se estaba enfrentando a Francisco de Valois por el dominio de Italia. Recordemos que en febrero del año 1525 había sido la victoria imperial en Pavía. Tanto Francisco de Valois como Carlos de Habsburgo previamente se habían disputado la corona del Sacro Imperio Romano-Germánico, que a la postre había conseguido Carlos, y bueno, la victoria imperial en Pavía generó una alianza en contra de Carlos, que se llamaba la Liga de Cognac, que unía a Francia con los estados pontificios, liderado lógicamente por Clemente VII, también la República de Florencia, que estaba bajo manos de los Médici, que, bueno, el Papa Clemente VII era Julio de Médici, o sea que estaban gobernando la ciudad sus sobrinos, y también Venecia y otros estados, ¿no? Incluso el Reino de Inglaterra, que también tenía intereses en todo esto. Entonces, hay que entender que este saco se produce dentro de este contexto, que es un contexto extremadamente volátil e inestable y que también está producido por una conflictividad interna dentro del papado. Digamos, Clemente se había disputado con Pompeo Colonna, un cardenal, la tierra papal y bueno, Pompeo Colonna era un aliado de Carlos, ¿no? En un momento dado esta enemistad fructifica en una bola en enero de 1526 contra Pompeo y esto genera el primer saco de Roma, que es muy poco conocido, pero el 20 de septiembre de este año los Colonna asaltaron el Vaticano y llegaron a saquear la sacristía de la Basílica de San Pedro, que en este momento estaba en obras, y el Papa Clemente se tuvo que refugiar en el castillo de San Angelo.
bastante conocido, había sido el mausoleo del emperador Adriano, y en este momento era una fortificación que se había reforzado con baluartes de estos de traza italiana adaptadas a la nueva guerra de asedios con cañones y demás. Claro, Clemente se veía amenazado por dos puntos. Por un lado, por un ejército al mando de Carlos de Borbón, que estaba en Lombardía, estaba en el norte, y por otro lado, por otro ejército del virrey de Nápoles, de Carlos de Lannoy, que había participado en Pavía. De tal manera que, llevado por un afán de retribución, Clemente organiza una incursión en el reino de Nápoles, y esto genera una nueva escalada en el conflicto, porque claro, ya Nápoles era territorio bajo dominio de la monarquía hispánica. En el norte, el ejército de Carlos de Borbón pasó un invierno durísimo. El invierno del 1526 a 1527 había sido especialmente frío. Los soldados empezaron a recibir, no recibían pagas desde hacía meses, no recibían ni siquiera paño o ropa con la que abrigarse. La tropa tenía que pisar la nieve descalzo o en alpargatas de esparto, y eso generó un descontento que hizo que se produjera como una especie de rebelión contra Carlos de Borbón, que de hecho asaltaron su tienda a los españoles y no le mataron porque se tuvo que refugiar en los cuarteles de los lansquenetes alemanes, que le exigieron su dinero adeudado, ¿no? El Papa Clemente ha pasado a la posteridad como un pontífice extremadamente errático, un veleta. Y es verdad que su política era intentar aliarse con el más débil para evitar que ni Carlos ni Francisco de Valois dominaran Italia, de tal manera que estuvo pasando de un bando a otro de una forma bastante errática. Bueno, el Papa lo intenta y ello. El ejército pontificio ataca a la República de Siena y fracasa. Es que tampoco tenía con lo que hacer la guerra este hombre. Esa es la verdad. El Papa, sus ambiciones eran muy superiores a sus posibilidades. Cuando tienen al ejército imperial en el norte de Italia, que ya han ganado la batalla de Pavía, que ya han puesto a los franceses contra las cuerdas, por mal que lo estén pasando los imperiales, el ejército del Papa no puede frenar a ese ejército. Hay una cuestión que, como ya he dicho, la tesorería pontificia estaba pasando una crisis bastante importante. Entonces él no tenía recursos, y lo que finalmente llega a pactar con Carlos de Lannoy una paz. Y de esta manera pensaba que iba a conjurar toda la amenaza imperial, y así fue, pero solo la del ejército de Nápoles. Cuando en enero de 1527 a las tropas imperiales del ejército de Carlos de Borbón, que era un renegado francés, les invitaron cordialmente a abandonar la ciudad de Milán, pues el ejército no vio otra más que el saco, y se barajaron saquear Roma o Florencia. Y a partir de ahí se inicia a finales de febrero una marcha hacia el sur, en la que está bastante sujeto a debate en qué medida Carlos de Borbón tenía dominio sobre sus tropas, ¿no? Hay un historiador, Geoffrey Parker, que en su biografía sobre Carlos V destaca una carta que enviaría el emperador a Carlos de Borbón, en el que le señalaba que su objetivo debía ser tomar el Papa recluido, o sea, capturarlo, enviarlo a España para forzarle a firmar un acuerdo de paz. Un poco como había hecho antes con Francisco de Valois tras Pavía, que le había obligado a firmar el Tratado de Madrid, que él no cumplió a la postre. Hay que tener en cuenta que, digamos, el proyecto político que tenía Carlos V en este momento de inspiración erasmista era precisamente ser la cabeza de la Universitas Cristiana, ¿no? Tanto él como Francisco de Valois trataban de legitimar sus pretensiones sobre Italia, presentándose como un firme defensor de la cristiandad de Italia frente al creciente poderío y amenaza del Imperio Otomano. Recordemos que en 1453 los turcos toman Constantinopla, pero ya en 1529 se presentarán en la muralla de Viena. Intentaron tomar la ciudad, fracasaron, pero es que poco antes habían vencido a los húngaros en la batalla de Mohacs y se habían hecho con buena parte de Hungría, ¿no? Entonces, en este momento había habido una serie de expediciones
de expediciones de saqueo de la flota otomana en las costas italianas, que se veía una creciente amenaza, porque había habido en 1480 el saqueo de Otranto, una ciudad en la costa italiana que había sido otro importante mazazo, ¿no? para Italia, ¿no? Italia se veía desunida, había un sentimiento de italianidad, pero claro, cada república, cada señoría, cada comuna, cada duque, pues tenía sus propios objetivos, ambiciones y estaba de todo menos unido. Y este es el complejo mosaico de intereses políticos y militares en el que se desarrolla el saco de Roma. El ejército imperial tenía italianos en sus filas, pero eran pocos los italianos. Apenas un destacamento, se calcula que aproximadamente 5.000. Ya digo, estas son las cifras que nos dan las fuentes, no sabemos hasta qué punto son ciertas porque, como os podéis imaginar, no llevaban una cartilla, vamos, como los soldados actuales. Se calcula que había unos 5.000 milicianos que estaban acaudillados por Renzo da Cheri, que eran los que tenía en ese momento el Papa a su servicio. Pero en el otro lado había también un número, infantería italiana no muy numerosa, y luego esencialmente tropas extranjeras, más o menos 15.000 alemanes y unos 6.000 españoles. Esas tropas habían entrado allí y eran todas mercenarias, no eran milicianos, no era gente del país, estaban allí para hacer la guerra, eran profesionales, mercenarios, vamos, que lo mismo podían estar en Italia que en Flandes, que en cualquier otro lugar de Europa. Estos soldados imperiales, has hablado antes de los lansquenetes alemanes, alemanes de manera general, Alemania como tal no existía en aquel entonces, bueno, los propios papas tenían ya guardias suizos, es decir, que reclutaban en los valles de Suiza, y luego los españoles lo mismo, eran, bueno, pues unidades contratadas a sueldo. Esta tropa profesional que sabía combatir, que, en fin, tenía una capacidad destructiva considerable, se alimentaba a menudo del botín, no lo olvidemos. Es decir, para ellos Roma supone un botín relativamente sencillo. Son conscientes de que el Papa solo tiene allí a lo que tiene de la Guardia Suiza y estos milicianos, es decir, soldados no profesionales, los de Renzo da Cheri. Cuando ellos se fijan en Roma, el propio Carlos V no autoriza un asalto sobre la ciudad. Sabe que la ciudad está cargada de simbolismo, por más que fuese una ciudad de 50.000 habitantes, pero estaba el Papa en su interior. ¿Por qué al final el condestable de Borbón, Carlos de Borbón, o Frundsberg, que era el general que llevaba los lansquenetes alemanes, por qué se deciden por cargar contra la ciudad? Porque ven que tienen que asaltarla, la asaltan con relativa rapidez, están las murallas aurelianas, que en el siglo XVI siguen siendo una defensa formidable, y de hecho este ejército imperial no va especialmente dotado de artillería. Los que sí que tenían artillería eran los romanos. Sí, a ver, de entrada en el ejército imperial había un problema claro de liderazgo. De entrada se había producido una interesante sinergia de mandos en Pavía, pero, por ejemplo, Fernando de Ávalos, que había sido el capitán general de la infantería española en Italia, había fallecido pocos meses después de Pavía. Realmente Carlos de Borbón no es que fuera un táctico especialmente dotado, había realizado una campaña en Provenza y un asedio en Marsella que había sido un completo fracaso. Georg von Frundsberg, cuando se produce esta rebelión, el viejo coronel de los lansquenetes, una persona con una enorme reputación, sufre un síncope y se le tuvieron que llevar a Alemania, donde falleció. Y luego el que estaba por debajo en el mando era Filiberto de Salons, el príncipe de Orange, que era un borgoñón que tenía 20 y pocos años. Yo hice un recuento y realmente entre los mandos muy pocos superaban los 25 años de lo que quedaba, ¿no? Podía estar Alfonso de Ávalos, el marqués de Basto, que era el sobrino de Fernando de Ávalos, pero también era extremadamente joven, y los hijos de Frundsberg, pues lo mismo. Entonces, ahí en el ejército podía estar Ferrante Gonzaga, que era bastante joven, era el hijo de Isabela d'Este y estaba al mando de las tropas italianas imperiales, y estaba Juan de Urbina, que es un capitán alavés al mando de la infantería española, que era una persona muy dotada y que tuvo un papel esencial en el asedio y en el asalto y después de la ocupación de la ciudad. Pero en general el problema que hubo básicamente
A ver, el ejército en Siena, que era un aliado tradicional del imperio, este ejército había cruzado la Toscana, llegó a Siena y dejó allí todos los cañones, menos algunas piezas menores para facilitar la marcha. Y entonces ya tenemos de entrada un ejército imperial formado por unos 20-25 mil hombres en unas condiciones deplorables, sin pagas, sin apenas suministros, que tuvieron que construir unas escalas con madera tomada de las inmediaciones, que no tenían máquinas de asedio ni artillería. La única opción que tenían era tomar la ciudad al asalto. Por otro lado, les perseguía un ejército de la Liga de Cognac que se estaba aproximando, creo que en este momento estaba en Emilia-Romagna, al norte de los Apeninos, y eso suponía una presión añadida. Y dentro de la ciudad de Roma estaban las tropas de Renzo da Ceri. Pero claro, con su enorme previsión, el Papa Clemente, una vez alcanzado el acuerdo con Carlos de Lannoy, lo que hace es licenciar un buen número de tropas lansquenetes alemanes que tenía y suizos, aparte de la Guardia Pontificia, que eran 189 en este momento. Entonces, cuando vieron que las tropas se les echaban encima, algunas de estas tropas licenciadas las volvieron a reclutar y consiguieron reunir unos 10.000 hombres, y Renzo da Ceri, al parecer, según dicen las fuentes, estaba bastante confiado en sus posibilidades de defender la ciudad. El ejército imperial, el 5 de mayo, acampa en el Monte Mario, que está al norte del Vaticano, y el plan de batalla consistía en tomar el Borgo Vaticano, que estaba defendido por esta muralla medieval, la muralla leonina, y contaba con el castillo de San Angelo, donde estaba casi toda la artillería, y luego el Trastevere, ¿no? Parece que el asalto más crudo se realizó en torno a la Porta de San Spirito, y bueno, ahí se produce un asalto que es rechazado 2 veces por los romanos, por la milicia romana, y en ese momento lo que hace Carlos de Borbón, y llega un momento crítico, es bajarse del caballo con bizarría, tomar una escala, desenfundar la espada y ordenar a sus hombres que le siguieran. Con tan mala suerte que nada más arrimarse a la muralla recibió un disparo de arcabuz. Esto fue, entre otras cosas, porque iba con una capa blanca para señalar que él era el que mandaba. Luego era relativamente fácil de acertar. En este momento los arcabuces, las espingardas eran de ánima lisa y no tenían mucha precisión, pero bueno, sí, te arriesgabas a que en estos momentos, claro, ellos se vestían para destacar a que fueras el objetivo, como le pasó también a Nelson en Trafalgar, ¿no? Los tiradores dirían, mira, voy a tirar ese que brilla mucho, ¿no? En cualquier caso, este percance pues no desalentó a las tropas, y tuvieron la suerte además de que en ese momento, esa mañana, se levantó una espesa niebla que impidió el fuego artilleros de San Angelo y de otras piezas que estaban apostados en distintos tramos de esta muralla antigua. Sobre cómo se realizó el asalto, las fuentes son contradictorias, pero parece que una compañía de españoles se metieron por un pequeño ventanuco que daba una bodega, porque parte de esta muralla era en realidad la fachada exterior de algunos palacios. Bueno, la muralla aureliana es una muralla, no sé si has estado en Roma y has podido verla, lo que queda. Para lo de la Puerta Reatina o de la Puerta de San Sebastián todavía quedan algunos lienzos, y es una muralla formidable, tiene como 10 metros de altura o 8 metros de altura, es una auténtica barbaridad. Yo la primera vez que la vi pensé, bueno, ¿y esto cómo consiguieron los imperiales sin artillería vencerlo? Aquí creo que influiría el hecho de que encontraron un hueco y además que la ciudad estaba mal defendida. Pero es que la muralla aureliana está construida en época tardorromana por Aureliano, pero estamos hablando de una muralla medieval, y la muralla aureliana defendía el Trastevere y la orilla, todo lo que es la orilla, bueno, la ciudad en la parte oriental del Tíber, pero esta muralla que defendía el Vaticano era de una factura medieval y más tosca, y por lo visto en algunos tramos estaba en mal estado. Entonces, en general, digamos, en el siglo XVI se hace una reconstrucción porque las murallas medievales, al ser tan altas y poco gruesas, se volvían extremadamente vulnerables al fuego artillero, de tal manera que se desarrollan lo que se llama
las defensas de traza italiana, que son más bajas, más anchas, mucho más anchas, muchas veces en forma de poliedros y contando con baluartes. Bueno, tenemos en España varios ejemplos. La ciudadela de Pamplona, la de Jaca, son unos ejemplos magníficos de ese tipo de fortalezas. Y en América hay un montón de ellas. Claro, en los baluartes se apostaban piezas artilleras para que hicieran un fuego que barriera el lienzo de la muralla. En este caso no había nada parecido y de esta manera, pues esta compañía española se metieron por este ventanuco que ampliaron a base de pico y pala y una vez que entraron dentro del Vaticano, pues empezaron a hacer descargas de fusilería y se desencadenó el pánico, ¿no? En este momento las fuentes también difieren de la reacción de Renzo d'Aceri. Algunos te dicen que él entró en pánico y ordenó a sus hombres que huyeran a donde pudieran buenamente. La gente empezó a correr hacia el castillo de San Angelo porque los imperiales empezaron a matar sin ton ni son. Claro, ya no había un problema de liderazgo clarísimo. Se produjo en torno al obelisco el primer enfrentamiento con la Guardia Pontificia. En este momento en la Basílica de San Pedro estaba el Papa Clemente con 13 cardenales rezando, de tal manera que lo que tuvieron que hacer, y es un episodio célebre, la Guardia Pontificia, los suizos, es formar con las alabardas y formar un cuadro y defender la huida del Papa Clemente por el Pasetto, que es como una especie de corredor elevado que une el Palacio Apostólico con el Castillo de San Angelo. Que sigue existiendo, por cierto. Y sí. Hay que saber irlo a mirar. Que muchos van al Vaticano, van al Castillo de Sant'Angelo y no se pierden por las callejas para poder ver el Pasetto que todavía sigue, todavía existe. No sé si seguirá en servicio, pero va por arriba, no es un túnel. No, va por arriba y estaba pensado precisamente para esto, para esta circunstancia. Entonces este episodio es bastante célebre y todavía se sigue conmemorando en el Vaticano. De los 189 guardias pontificios solo quedaron 40 y tantos con vida y tuvieron que luchar en una inferioridad numérica abrumadora y es esta acción heroica la que permitió que el Papa salvara la vida, porque en este momento, sobre todo, claro, buena parte de los lansquenetes alemanes eran luteranos y veían al Papa como el anticristo, ¿no? Y su viaje a Roma como una especie de peregrinación sacrílega, de tal manera que subieron los propios imperiales por el Pasetto y no pararon hasta que empezó a llegarles una lluvia de virotes de ballesta, de proyectiles de arcabuz y de artillería desde San Angelo. Y ahí ya hay una anécdota que relata Cellini, este artista, Benvenuto Cellini, que estuvo... Bueno, ya sabes que la leyenda atribuye la muerte del condestable de Borbón a Benvenuto Cellini, un disparo que tiró él. La leyenda es él, porque es una delicia de leer la biografía, porque el tío era un fantasma y todas sus descripciones de sí mismo son hiperbólicas y él se atribuye el disparo que hirió de muerte al Borbón, pero también otro disparo de arcabuz desde San Angelo que hirió a Filiberto de Salons, el príncipe de Orange, meses después, pero es que luego él describe cómo desde San Angelo el encargado de la artillería pues se habría tirado al suelo aterrado y él se encargó de orientar las piezas y que si ese día San Angelo no cayó ante los imperiales fue gracias a él. Y bastantes más historietas, ¿no? Realmente la biografía de Cellini es deliciosa de leer. Manuel Múgica en su novela Bomarzo recicla algunos personajes que aparecen, como Pentesilea, que es una prostituta, porque también cuenta unas anécdotas sexuales de lo más pintorescas. Bueno, allí Ábalos y Cerdán estarían en su salsa. Y bueno, en definitiva, el Papa Clemente se tuvo que estar recluido en San Angelo. En este momento ya la situación era caótica. Los alemanes habían tomado el Trastevere y empezaron a cruzar el Tíber a través de una serie de puentes como los que hay que unen la isla tiberina con... Bueno, puentes que llevaban hechos desde la antigua Roma, porque pocos ríos en Europa han tenido tantos puentes desde tan pronto. Yo diría que ninguno. Sí, exactamente. Isaac Moreno te dirá que la mayor parte de lo que se ve hoy es reconstruido por riadas. Bueno, estoy seguro que han pasado, bueno, estamos hablando de puentes que tienen 2000 años o más y en ese caso pues han tenido que reconstruir continuamente, pero que esos puentes estaban ahí. Luego el Tíber tampoco es un río de gran caudal. No sé si me entendéis, no es el Danubio ni el Rin. Es decir,
que con un botecito lo puedes cruzar sin ningún problema cuando no directamente a nado. Los que han estado en Roma lo han podido ver con sus propios ojos. Si se pilla crecido ya la cosa puede ser más complicada, pero en circunstancias normales, vamos, que no es una barrera formidable. Si Roma se extendió desde antiguo a los dos lados del Tíber, es porque el Tíber es fácilmente franqueable. Sí, lo que pasa es que, curiosamente, Renzo Aceri ni ninguno de los defensores se preocupó en poner guarniciones en los puentes ni destruirlos, de tal manera que las tropas imperiales pudieron cruzarlo apenas sin problema. Mientras tanto, Juan de Urbina, este capitán español que estaba a cargo de la infantería española, junto con 2.000 soldados, empezó a sitiar San Angelo, a construir trincheras, baluartes, cestones y a crear una especie de puente con barcazas más arriba del Tíber para impedir que pudieran irse la gente de San Angelo. Se habían refugiado 3.000 personas, pero también prácticamente todas las tropas. Entonces era una prioridad asediarlo. Y es en este momento cuando se produce el saco de Roma. Y realmente, a ver, los relatos con el paso del tiempo se fueron magnificando, pero parece que las atrocidades fueron enormes. Claro, toda esta furia iconoclasta de los luteranos se cebó con las iglesias y el clero, destruyeron reliquias, las cabezas de San Pedro y San Pablo que estaban en el Sancta Sanctorum, pues fueron despojadas de sus ornamentos de oro y plata y empezaron a jugar con ellos un partido de calcio, de este partido de pelota como el calcio histórico de Florencia. Los travistieron a los cardenales, les vistieron de prostitutas, les hicieron desfilar por la ciudad a empujones y bueno, hay un anecdotario extremadamente truculento y jugoso que con el paso del tiempo se fue engrosando, ¿no? No hubo control. Bueno, hay una anécdota especialmente dura, que no sé si la conoces, bueno, la tienes que conocer evidentemente, que al general de la Guardia Suiza, que era un tipo llamado Caspar Royst, lo mataron los soldados españoles, precisamente, no los alemanes, delante de su mujer. Sí, había sido herido en este primer conato de lucha que tuvo lugar junto al obelisco. En esta época el obelisco no está ahora donde está ahora, en medio de la plaza de San Pedro, sino estaba al sur de la Basílica de San Pedro, ¿no? De la Basílica Constantiniana. Y ahí tuvo lugar esa lucha. Él fue herido, se le llevaron a casa de su mujer y los soldados irrumpieron y le asesinaron. Yo no tengo claro si fueron españoles o alemanes. También los testimonios son bastante confusos al respecto, pero bueno, ahí todo el mundo, quien más, quien menos, cometió bastantes atrocidades. Los italianos que comentas, las tropas italianas realmente parece que estaban formadas en gran medida, las tropas imperiales italianas, por buscavidas de toda índole que se habían ido sumando a la medida que avanzaba el ejército. Entonces, no eran tropas de una condota, sino la propia correspondencia que hacen los mandos imperiales después decía de no reclutar más italianos porque se nos estaba juntando ahí una chusma de cuidado, ¿no? Entonces, hay relatos en que te cuentan incluso pintadas de per parte di vendetta, o sea, que claro, los Colonna llegaron días después y ajustaron también sus cuentas. En teoría, Pompeo Colonna llegó con tropas italianas desde Nápoles para intentar un poco controlar la situación, pero no lo logró. Finalmente llegó Hernando de Alarcón, un mando de Nápoles. Era un hombre de confianza de Carlos V. Él se había hecho cargo de Francisco de Valois después de ser capturado en Pavía. Era un veterano, había luchado en la toma de Granada, en las campañas del Gran Capitán en Italia, y intentó poner orden en la situación, pero claro, ya para entonces la ciudad había sufrido un brutal saqueo y digamos que la situación se había deteriorado con un rebrote de peste bubónica. Incluso ya en marzo, abril había habido otro. O sea que, claro, tenemos que imaginar cadáveres insepultos y demás, y esta situación generó una epidemia que menguó aún más al ejército imperial. Bueno, al ejército imperial y a los propios romanos que padecieron esa misma epidemia de peste que se declaró poco después del saqueo. De hecho, Pompeo Colonna se presenta en Roma
con campesinos de sus feudos que se entregan, por supuesto, al saqueo, y luego cuando ve la situación de la ciudad, una de las cosas que hace es acoger a gente en su palacio, porque los Colonna eran una familia romana de toda la vida, y este tipo, Pompeo Colonna, era cardenal. Claro, es una Roma papal tan distinta a la que conocemos hoy en día que nos llama la atención. Imaginemos Claro. hoy un cardenal saqueando la ciudad de Roma, metiendo, pues lo que has dicho antes, esencialmente chusma para saquear la ciudad y matar a sus habitantes, porque los romanos de a pie y las romanas padecieron lo indecible. Fue un saqueo en toda regla. Hablamos del de Alarico, pero el peor saqueo de la historia de Roma seguramente sea este, hecho por cristianos. Bueno, Pompeo Colonna había sido condottiero, de hecho, hasta que a los 28, 29 años se tuvo que entrar en el clero, porque los Colonna siempre querían tener en la curia apostólica a alguien de peso, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, los altos cargos de los cardenales, vamos, de mayor rango, normalmente se repartían entre los Sforza, los Gonzaga, Colonna, Orsini y todos estos grandes linajes italianos. Era un hombre de armas tomar. Y durante el saco lo que hizo la mayor parte de la población es refugiarse dentro de palacios. Uno de ellos fue el Palacio de los Colonna, donde estaba Isabela d'Este. Hay que tener en cuenta que Ferrante Gonzaga, el capitán de las tropas italianas de Carlos V, era hijo de Isabela d'Este, o sea que él participó en el asalto de una ciudad donde estaba su madre. Y en ese palacio en concreto lo que parece ser es que les obligaron a pagar un rescate. Según el derecho de guerra en este momento, si una ciudad no se rendía y era tomada al asalto, pues sus habitantes pues estaban a merced de los conquistadores y se solía pagar un rescate por la liberación. De suerte que, bueno, pues hay un capitán que negoció pues el pago de una enorme suma de dinero para preservar la vida de las 3.000 personas que estaban dentro del Palacio Colonna. Algo parecido pasó en la embajada portuguesa, que estaba en el antiguo Teatro de Marcelo, que estaba pues en lo que era el antiguo Velabro. Bueno, era como una plaza fortificada y también se había refugiado bastante gente. En este caso, además, es que el rey de Portugal era familiar de Carlos V y bueno, pues se negaron a pagar nada y los españoles tomaron la embajada al asalto y no les mataron, pero les desvalijaron. Lo normal, lo que te dicen las fuentes es que mientras que los lansquenetes protagonizaron más matanzas indiscriminadas y el asalto de las iglesias, los españoles eran más ladinos, iban a por el dinero y los bienes, y a veces torturaban a los habitantes para saber dónde ocultaban sus bienes de valor. Y esto fue la situación, que fue una situación que, claro, ahí se produjo la venta de una enorme cantidad de objetos suntuarios, de obras de arte que se vendían por un valor ínfimo, porque los soldados desconocían su auténtico valor. Entonces se formaron mercados de forma improvisada. Con el paso del tiempo, bueno, los primeros días en realidad, los españoles se acamparon en torno a la Plaza Navona, que era un antiguo circo romano. Sí, el de Domiciano, ¿no? Sí. Era un hipódromo y allí había dos iglesias, una de la Corona de Aragón y otra de Castilla, y estaban los hospicios dedicados a los peregrinos que llegaban de España a Roma, mientras que los alemanes acamparon en el campo de Fiori. Pero bueno, la propia relación entre los españoles y los alemanes estaba bastante deteriorada. De hecho, Juan Pérez, el secretario imperial, a mediados de junio envió una carta a Carlos V en la que relata cómo los alemanes abusaban tanto de italianos y españoles que estos se pusieron de acuerdo, se armaron y se dispusieron a tomar al asalto Campo de Fiori, donde estaban todos los mercenarios alemanes. O sea, los alemanes la pagaron con las iglesias, los alemanes luteranos, porque había tanto alemanes católicos como luteranos. Este es otro elemento del saco de Roma que también es muy desconocido, y es que las tropas imperiales del rey católico estaban formadas por un montón de luteranos recién convertidos, obviamente, porque, como decía antes, la Reforma tenía apenas 10 años. Pero asaltaron todas las iglesias que pillaron por el camino,
menos las españolas. La iglesia de Santiago y la de Montserrat ni las tocaron, sabiendo que eso les podía traer problemas. Sí, eso dicen las fuentes. La verdad es que hay bastantes intereses, claro, las fuentes, las crónicas que mejor describen todo esto están formadas por escritas por Paolo Giovio, que era el secretario del Papa Clemente, y por Francesco Guicciardini, que también, bueno, era un alto cargo estaba a cargo de las ciudades de Emilia-Romagna, o sea, los estados pontificios a lo norte de los Apeninos. Entonces, claro, ellos te describen los hechos, pero de una forma tendenciosa, porque aquí todo el mundo se echaba las culpas de lo ocurrido los unos a los otros, y sobre todo había intereses por culpar más a los alemanes, a los españoles o a los italianos, y digamos que los relatos son bastante contradictorios al respecto. En cualquier caso, ya Clemente había permanecido recluido en San Angelo durante todo este tiempo, y el 5 de julio llega un acuerdo de pagar 400.000 ducados a los imperiales a cambio de su liberación. Y ahí se genera una situación bastante tensa, porque, digamos, ni el Papa se fiaba de que si pagaba todo ese dinero le iban a liberar, ni los soldados, en especial los alemanes, se fiaban de que si le liberaban luego fuera a pagar. Entonces acordaron pagar la mitad por adelantado, y como los alemanes no querían dejarle huir, parece que el 6 de diciembre un reducido grupo de tropas españoles le sacó de tapadillo de San Angelo y le llevó a Capranica, una aldea a partir de la cual ya le llevaron a Orvieto. Orvieto era una ciudad de los estados pontificios y en el límite del Lacio, y bueno, pues allí estuvo el Papa recluido hasta que entregó la segunda mitad del rescate, ¿no? Al final las tropas imperiales se fueron el 17 de febrero ya del año 1528. Y se fueron porque venía el ejército de la Liga de Cognac, lo tenían encima, y porque no quedaba ya nada que saquear. Le costó al papado el rescate, es decir, liberarse de su cautiverio en el Castel Sant'Angelo, le costó aparte de 400.000 ducados entregar algunas plazas, por ejemplo Parma, por ejemplo el puerto de Civitavecchia, que es el puerto más cercano a Roma, también el Módena, tuvieron que entregarse al imperio, se entiende. Y aprovecharon los venecianos, esto viene a demostrar que la Liga de Cognac muy firme no era, porque les tomaron Rávena, que era parte de los estados pontificios, pero que ambicionaban los venecianos. Rávena está relativamente cerca de Venecia. Así que el mapa político italiano seguía después de esto tan volátil como había venido siendo. Vamos, que el Papa no tenía ni muchísimo menos todas consigo. Era mucho más débil de lo que él se pensaba. Sí, realmente, a ver, por la propia correspondencia sabemos que Francisco de Valois estaba bastante enfadado porque las ambiciones territoriales venecianas estaban poniendo en peligro la propia Liga de Cognac, y claro, esto generaba unas tensiones internas bastante importantes. A ver, al final todas estas alianzas que se basan en el principio del enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues no tienen demasiado recorrido nunca, y además hay que tener en cuenta que, claro, realmente a Clemente no le interesaba que ningún otro actor político en Italia, o que España, el imperio, o Francia señorease Italia. Entonces siempre en cuanto veía que un actor adquiría poder, tendía a pasarse al bando de otro o no cumplía las promesas con él acordadas. La cuestión era bastante difícil, pero realmente, a ver, aquí ocurre una situación que es que el ejército de la Liga de Cognac persiguió, casi todo eran tropas francesas, persiguió al ejército imperial hasta Nápoles. De hecho, asediaron Nápoles y el sitio se inició el 29 de abril y de nuevo la fortuna sonrió a Carlos V, porque pese a tener una derrota frente a la flota de Andrea Doria, veneciana, que en este momento, digamos, veneciana no, genovesa, Génova estaba en la órbita de Francia, pues se creó un brote de peste bubónica durante el asedio a Nápoles, de tal manera que la tropa francesa quedó diezmada.
tuvieron que retirarse y fueron derrotados en la batalla del Andriano. Y al mismo tiempo, a través de una serie de maniobras diplomáticas, se consiguió que Andrea Doria se pasara al bando imperial. Y eso fue otro factor decisivo, porque bueno, los genoveses tenían una flota muy, muy importante y este Andrea Doria pues era un gran almirante, de tal manera que a partir de entonces Génova se convierte casi en un protectorado imperial. Sus banqueros pasaron a financiar a los ejércitos de la monarquía hispánica durante más de un siglo y demás. Entonces eso fue ya lo definitivo, y a partir de entonces en el Tratado de Barcelona, en la Paz de Cambrai y sobre todo durante las negociaciones que tuvieron lugar por los festejos de la coronación en Bolonia de Carlos V, ya en 1530, pues digamos una serie de tratados, Carlos V negoció el nuevo status quo para toda Italia, a partir del cual, pues bueno, intenta poner orden. El papado y Francisco de Valois reconocían la soberanía de Carlos sobre el reino de Nápoles y el milanesado. Bueno, los Sforza gobernarían durante un tiempo allí hasta que falleció el duque. Lógicamente Venecia tenía que devolver las plazas tomadas a los estados pontificios. Carlos se comprometió a apoyar que la recuperación de Florencia para los Médici, porque en abril de 1527, aprovechando todo este lío, pues los florentinos se habían rebelado contra los Médici y habían formado de nuevo una república. Y bueno, pues ahí se construye un nuevo status quo que durará durante bastante tiempo. Una de las consecuencias directas del saco de Roma, bueno, la acabas de mencionar, es lo de Génova. Génova pasa ya a la órbita española y se mantiene ahí durante muchísimo tiempo. Bueno, conocerás el poderoso Caballeros de un Dinero de Quevedo cuando dice aquello de nacen las Indias honrados, se está refiriendo al dinero, obviamente, donde el mundo le acompaña, viene a morir a España y es en Génova enterrado, porque los banqueros eran casi todos genoveses, aunque no todos. Muchos venían también de Augsburgo y todos terminaron arruinados con el rey de España porque no hacía más que gastar y tenía unos ingresos muy comprometidos. Aparte de la cuestión genovesa, las consecuencias políticas y culturales se dejaron sentir durante mucho tiempo. De pocos eventos históricos del siglo XVI hay más cuadros pintados que del saco de Roma. No sé si te has fijado. Hay bastantes, sí. Hay bastantes, pero sobre todo es por ese enorme poder simbólico que tiene Roma y porque muchos intelectuales quisieron ver un paralelismo entre el saco de Alarico y este nuevo saqueo, ¿no? Y aparte, pues claro, el regocijo protestante porque hubiera ocurrido esto. Hay que tener en cuenta también que, bueno, como señalas en tu libro que tienes junto a Garín, la reforma que no fue en este momento todavía no había habido una ruptura muy clara, yo creo, entre Lutero y el papado, ¿no? A lo mejor en este momento todavía no era una situación irremediable, pero bueno, ya la situación estaba bastante deteriorada y en 1530 Carlos organiza una dieta que intenta solucionar también ese problema, solo que sin éxito. Aquí hay un elemento, lo comentaba en la introducción, un elemento importantísimo. Y es que cuando hablamos del Concilio de Trento, que empezó a reunirse unos años más tarde, este concilio nace del saco de Roma. Ya sé que enlazarlo cuesta porque pasan unos años, pues casi 10 años, entre que empieza las primeras sesiones del Concilio de Trento, bueno, su propia convocatoria, desde eso hasta el saco de Roma, o al revés, mejor dicho, y bueno, y terminó muchísimo más tarde, ya en la década de 1560, pero los papas de la década de 1520 no quieren convocar un concilio. Consideran que lo de Lutero, bueno, esto lo tratamos en la reforma que no fue, que lo de Lutero pues es la enésima herejía, discordancia, que se arreglará con una dieta, que se arreglará con buenas palabras, que el asunto en unos años, en poquísimo tiempo, se habría olvidado. Y no quieren los papas, que ven que es un asunto alemán, y en aquel entonces es todavía un asunto alemán, no se ha expandido por el resto de Europa, y no quieren volver al conciliarismo que había marcado el siglo XV, que había retirado mucho poder al papado. Y el papa se resiste. Clemente VII, de hecho, no quiere un concilio bajo ningún concepto, mientras
que lo que está proponiendo Carlos V es eso mismo, un concilio. Aquí se sale con la suya, porque Clemente VII, unos años más tarde, se ve forzado a convocar este concilio. Esta yo creo que es la consecuencia más directa, más importante del saco de Roma. No es de tipo político porque las alianzas se hacían y se deshacían, se cedía tal plaza y esa plaza se perdía al poco tiempo y se pasaba a otra potencia. En cambio, esto tuvo un impacto en la historia de Europa, bueno, pues que alcanza hasta el momento presente. El Concilio de Trento no hace falta que lo explique aquí, la importancia que tuvo. Y esto viene directo de este saqueo de Roma, porque la destrucción fue tal, no se limitaron los soldados a tomar la ciudad, qué sé yo, saquear 4 o 5 palacios y tratar de hacer entrar en razón al Papa. No. Fue un saqueo en toda regla. Es que de esos 55.000 habitantes que hablabas antes y se debieron quedar en unos 10-12.000. Bueno, Roma. Imaginemos que sucede eso ahora en una ciudad. Bueno, eso también se ha exagerado. Se habla de que hubieran muerto 30.000, yo son las cifras, pero eso es un equívoco que surge de comparar el censo que he mencionado antes, la Descriptio Urbis, que fue realizado en el invierno de 1526 al 27, que había 55.000 habitantes, con un censo realizado una década antes. Pero claro, por un lado, este censo fue realizado antes del saco, después en marzo-abril hubo un rebrote de peste bubónica y antes, en 1522, había habido otro. Y eso generó además un éxodo de población. Y probablemente buena parte de la población romana huyó ante el avance del ejército imperial. Entonces, esos 30.000, yo de la correspondencia, el primo de Mercurino de Gatinara, que ya sabes que era el gran canciller, Gatinara, pues estaba allí presente y menciona 8.000. Yo de la correspondencia coetánea habla de 8.000 muertos y es lo que yo considero más fiable. No, porque... de eso no me cabe la menor duda, y de que no fuesen 30.000, es una cifra demasiado elevada, pero sí que perdió población, en tanto que la gente o la había matado o se había alargado. Luego, el hecho que también habría que considerarlo de los sucesivos estallidos de pestes o de epidemias que se dan en la ciudad, sobre todo a partir del saco. Los soldados diseminaban los virus y las bacterias. Eran agentes llegadas de otras partes que además vivían en no muy buenas condiciones y que cuando entraban, tú lo sabes, tú eres un gran estudioso de la guerra en los tiempos pasados. Uno de los vectores de expansión de cualquier virus era un ejército en movimiento. Y eso también debió tener su importancia. Sí, y otro factor importante es el efecto capitalidad, ¿no? Por ejemplo, en efecto, yo cuando investigué todos estos rebrotes de peste de la tarde antigüedad, por ejemplo, en el siglo XVI en Inglaterra hubo 11 rebrotes de peste bubónica en Inglaterra. Lo normal es que una ciudad grande sufriera 3 o 4. Londres sufrió los 11. Parece que el efecto, cuando una ciudad pues tiene una importancia de cara a una capitalidad o una capacidad de atraer peregrinos, viajeros, pues lógicamente actúa como un centro que recoge todo esto y luego lo irradia, ¿no? Y yo creo que eso también pudo facilitar bastante. Roma en esta época era bastante peculiar porque la mitad de la población era extranjera, de fuera de Italia, ¿no? Había muchos alemanes, había como 5.000 españoles, atraía gente y luego dependía mucho la economía del mecenazgo papal y de los peregrinos, de tal manera que la fluctuación económica pues dependía mucho de los ingresos que recibía la Iglesia, ¿no? Y en ese sentido, pues el inicio del cisma probablemente hizo que de Alemania pues llegaran menos ingresos y en general en la década de 1520, y eso los especialistas son unánimes, hay una fuerte crisis económica. De hecho, la construcción de la nueva Basílica de San Pedro se había quedado paralizada y no se retomaría hasta la década de 1540, ¿no? Tenemos grabados realizados entre 1532 y 36 por un pintor neerlandés, Martin van der, no sé, un nombre de estos impronunciable, y ves cómo todo esto está casi abandonado, las obras. Solo habían construido los 4 pilares y las arcadas que sostendrían la cúpula de San Pedro. Entonces,
en este momento yo creo que una de las claves para explicar también el éxito del asalto de las tropas imperiales reside en esta crisis, en esta situación precaria que estaba atravesando en este momento la ciudad de Roma. Probablemente 20 años antes o 20 años después no hubieran tenido éxito. Todo eso espero que se vea en tu novela, Yello. Una novela que, por cierto, tengo aquí, tengo en su página de Facebook, me lo he dejado en la cama, el libro, no me lo he podido, y por no levantarme, ya veo que lo tienes tú allí, los 4 pilares. Bueno, como veis, lo hablábamos el otro día en el directo que hicimos, hablamos de la novela, no tanto del Saco de Roma, pero yo me quedé con la golosina de hacer un programa sobre el Saco de Roma, que nunca había hecho una contrahistoria sobre este tema, la tenía pendiente y, en fin, pues amaneció en ese momento. Cuando vi que Yello la había tratado, dije, pues ya sé con quién hacerla, y como podéis ver, en fin, que podrías haber hecho un ensayo por cómo lo conoces. Hombre, obviamente esto, documentar una novela bien, te obliga a sumergirte pues a fondo. La verdad es que sí, he leído bastante, pero bueno, también es por placer. Y Roma es una ciudad que a mí en general me fascina. Yo soy un enamorado no solo del Imperio Romano, sino también de la ciudad de Roma y en general de Italia. Entonces, ha sido un placer. ¿A quién no fascina Roma? Dime, ¿tú conoces a alguien que no, por lo menos aficionado a la historia o al arte o a la buena vida en general? Yo creo que todos nos quedamos prendados de esa ciudad nada más pisarla. Y en el momento en el que empiezas a estudiar su historia, pues ya directamente no puedes... no sé, yo tengo un mapa, que lo podéis ver en mi página web, donde tengo una chincheta, tengo geolocalizadas todas las contrahistorias desde la primera, desde la batalla del Somme, y de esto pues hace ya casi 10 años. Y nada, pues cada vez que hago una me llevo el lugar donde se desarrolla esa contrahistoria. Algunas me cuesta un poco colocarlas porque son más genéricas, pero todas tienen su chincheta. La cuestión es la cantidad de chinchetas. Un día lo miré y dije, la cantidad de chinchetas que tiene Roma. Es que han pasado muchas cosas allí. Bueno, de hecho, este programa que hemos hecho hoy, Yello y yo, irá con su chincheta al mapita este de geolocalización. Lo digo por si no lo sabíais, para que entréis en mi página web, en díazvillanova.com, y lo veréis abajo del todo de la web. Ahí podéis navegar por todas las contrahistorias de manera geográfica. Bueno, te voy a levantar un poquito el ánimo, Yello. Te voy a leer 2 reseñas que tiene tu libro ya en Amazon. No sé si estás al tanto de ellas. Bueno, tu libro, que acaba de salir a la venta, es decir, no penséis que lleva mucho tiempo, salió el 14 de mayo y, vamos, hace poquito, un poco más de un mes. Tiene, por supuesto, 5 estrellas y te voy a leer 2. No te las voy a leer solo a ti, sino a toda la audiencia. Una dice, insuperable, magnífica, es decir, poco, intensa, profunda, fiel, real. Yello Balbás no deja de sorprender. Si en sus anteriores obras era capaz de meterte como nadie en el barro de la batalla, al tiempo que describía con maestría una época y un entorno social y político, ahora logra llevarte de la mano hacia una trama fascinante digna de los maestros de la novela negra, aunque sin dejar de lado esa capacidad para la ambientación histórica y las tramas políticas que caracterizan su obra. Personajes inolvidables que bien merecerían una serie completa de novelas. Ya puedo decir que tengo un autor favorito de novela histórica. 1. 2. Buen ritmo narrativo e intriga. Se trata de una novela histórica con pinceladas de género negro y misterio, con una excelente y vívida ambientación y una premisa argumental atractiva que el autor sabe explotar. El lenguaje es muy rico y acorde a la época, con cierto regusto a la literatura del siglo de oro, algo que ya me contaste, por cierto, en persona. Los conocimientos de Balbás sobre historia militar están presentes, aunque la obra marcha por otros derroteros. En fin, que da gusto tener lectores así, ¿eh? Ya, la verdad es que sí, ¿no? Es un gusto. No sabía que había ya reseñas, es bastante temprano. Ya te los he ido yo a buscar. Para eso estamos los amigos, Yello, para que uno no puede hablar bien de sí mismo porque no está bien, pero los amigos está bien que hablen bien de uno. Y eso, pues bueno, para eso estamos nosotros, para que hablemos bien de tus libros. Y en este caso, además, no necesitas ni de nosotros, pues si ya los lectores te la ponen por las nubes. Yo tengo el libro en la cama y es porque está ya pues a puntito de empezar con él. Ya te dije que tenía algunas cosas antes, pero en cuanto llegue su momento, y me da miedo porque sé que me va a quitar horas de sueño, Gillo.
Bueno, esperemos que no te produzcan sueño. No, eso no. A mí ningún libro tuyo me ha producido sueño. A ti te pasa conmigo, contigo me pasa como con Pepe Sotochica, que sois unos condenados. Sois el de la Asociación Nacional de Insomnes, porque tan pronto como uno se pone con cualquiera de vuestras novelas, y a poco que tengas facilidad para engancharte, que en eso yo también la tengo, ¿eh? Si la novela es buena, ya no me puedo desconectar. De hecho, no sé si será cinematográfica, pero algo me dice que sí. Porque tú eres alguien que, en fin, tienes tu experiencia audiovisual y ves con imágenes y escribes con imágenes. Sí, exactamente. Yo, a nivel de estructura narrativa, lógicamente, entre los libros que hay atrás, tengo bastantes de técnica literaria, pero a nivel de estructura narrativa estoy bastante influenciado por autores como Robert McKee, John Truby, que realmente los investigadores de teoría de la guionización, pues yo creo que han trabajado mucho mejor todas estas cuestiones, y yo eso es algo que trabajo mucho, la estructura. Siempre me hago una escaleta de la novela, y aunque tampoco es que sea un canon insoslayable, porque la vas modificando, pues sí que me gusta trabajar mucho todo el ritmo, la fluidez entre escenas, la causalidad entre escenas, el ritmo narrativo y todo esto. Entonces, bueno, y la intriga en este caso, claro, al ser un paradigma argumental de género negro. Bueno, esto para que lo sepan los santanderinos. Tienen un genio ahí en la ciudad, así que cuando le veáis por la calle o me le invitáis a un café o directamente le aplaudís, porque la verdad, sinceramente te lo digo, Yayo, cualquier ciudad se sentiría orgullosa de tenerte como vecino. Y en tu caso es la ciudad de Santander. Bueno, vamos a terminar aquí, que ya hemos pasado la hora de duración, que es la del tiempo ideal, la hemos pasado hace un buen rato, ¿eh? El tiempo de duración ideal de una contrahistoria, aunque siempre me paso. Os dejo el libro de Yayo, Los Cuatro Pilares. Os dejo el enlace en la descripción del programa, tanto si estáis en iVoox como si estáis en YouTube, por si queréis echarle un vistazo. Sería mejor que le echaseis además una leída. Y además, por la versión Kindle cuesta solo 8,5 €, si es que es un regalo. La de tapa blanda es un poquito más cara, 21,80, pero a cambio lleváis el libro en papel, que no está nada mal. Bueno, Yayo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti y al resto de contraescuchas. No, solo faltaba. Me consta que el resto de contraescuchas, yo he sido uno más hoy, te lo aseguro, están encantados de tenerte por aquí, porque en esta comunidad y en este programa se te quiere mucho. Bueno, queridos, pues con esto ya podemos dar por concluida este programa especial sobre el saco de Roma, esta contrahistoria que no solo yo tenía apuntada, sino que me habéis pedido muchos de vosotros. Y con esto ya nada, terminamos la contrahistoria de esta semana, que ha llegado con unas horas de retraso por mis 2 viajes esta misma semana. Y nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.